Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Todo correcto. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido su evaluación del tema de vectores? ¿Ah? Súper, profe, súper. Súper bien, ¿sí? Genial. Eso espero. A ver, el día de hoy sí espero, por favor, que te agarres el asiento así bien firme, ¿ah? Sí, recontra firme, espero que hayas tomado tu buen desayuno, porque vamos a hacer todo lo que es la parte teórica de cinemática, MRU, MRV y caída libre. ¿Está bien? Cinemática, MRU, MRV y caída libre. Son los temas que vamos a trabajar. Entonces, señores, vamos a iniciar con la clase de hoy. No le he dado animación a mi diapositiva porque ustedes saben, Semana Santa, y yo sinceramente había pensado de que el día de hoy no va a haber clases. Inclusive a su tutor, recién ayer en la noche le pregunté, le dije, oye, ¿leí clases mañana? Me dijo, sí, profe, no se olvide. Ah, ya, le dije, sí. Y yo estaba a punto de echar. Tiene que dar. Estaba mencionando el día de hoy, a ver un ratito. Listo. No, no he puesto el mini cabezón hoy día. Ahí apareció, ahí aparece. Una vez nada más aparece el día de hoy. Pero bueno, muchachos, a ver, el día de hoy nos toca ver lo que son los conceptos de cinemática, ¿sí? Los conceptos de cinemática, los conceptos netamente, lo que tiene que ver el MRV y calidad libre. La próxima, a nosotros nos toca trabajar el tema de gráficas, ¿sí? No he querido tocar gráficas de la cinemática en esta parte, pero ya luego de este tema, la próxima semana, ya lo... ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, hola. Hola. No se escucha muy bien. ¿Me escucha bien? Hola, 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 hola. ¿Se escucha mejor? Hola. Como que se va, se va. Se va. Hola, hola. ¿Me escucha? Más o menos, profe. Espérate, espérate. Hola. Un ratito, por favor. Prende tu cámara, por favor, te estoy observando.
Prende tu cámara, chicos, por favor. Un momento, un favor, un momento. No, a los chicos les digo, profesor. Ahí, ahí. Ya se me escucha mejor. Espérate. Sino que no está funcionando el mouse. Billy, hola, ¿me escuchas? Mira, no está funcionando las entradas de mis USB. Dame un toque ya, Ya, porfa. profesor. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ya, profesor, está bien. Un momento, sí, sé que se escucha, pero el detalle es que no está aceptando los comandos del USB, por eso me parece extraño. Ya, profesor, está bien. No. Ajá. Chicos, ¿se acuerdan que, mira, hoy van a hacer con el profesor cinemática? ¿Se acuerdan que yo creo que hace una semana les di algunas fórmulas? ¿Está bien o no? El sistema de referencia viene a ser netamente, ¿qué cosa? El observador. ¿Está bien? Va a ser el observador. De donde yo lo esté viendo, de donde yo lo esté, ¿qué cosa? Observando. Ahora, por ejemplo, yo te pregunto algo. Cuando tú estás en el paradero, cuando tú te encuentras en el paradero, cuando tú te encuentras en el paradero, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que pasa? Tú vas a ver a los taxis que se están moviendo, ¿sí o no? Vas a ver a los taxis que se están moviendo de un lugar a otro. Sí, vas a observar que los taxis se están moviendo de un lugar a otro. Entonces, el movimiento de estos taxis, ¿sí? El movimiento de esos taxis va a depender mucho de qué? Del sistema de referencia. Yo me encuentro afuera, entonces veo que el taxi e inclusive el taxista va a estar en movimiento. Pero qué pasaría si yo me encuentro dentro del taxi? ¿Vería el taxista que está en movimiento? ¿Observaría que el taxista está en movimiento? ¿Tú qué opinas? ¿Sí o no? No. No. No, ¿verdad? Para ti que estás dentro del taxi, ¿qué vas a observar? ¿Qué vas a observar ahí? ¿Cómo está el taxista? ¿Cómo se encuentra el taxista? Ah, ¿cómo se encuentra el taxista? ¿En reposo? En reposo. Pero profesor, para la persona que está fuera del paradero, el taxista está en movimiento. Exacto. Es que como te vuelvo a repetir, el movimiento depende mucho de quién, del sistema de referencia. Si lo vemos en versión macroscópica, si lo vemos, por ejemplo, en versión macroscópica, un momento, por favor. Si lo vemos en versión macroscópica, nosotros sabemos claramente que la Tierra tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿sí o no? La Tierra se traslada alrededor del Sol, y eso lo sabemos todos. Lo sabemos por simple geografía. ¿Está bien o no? Desde el kindergarten te han enseñado que la Tierra tiene dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación. Ahora yo te pregunto, ¿tú ves y observas que la Tierra se traslada? ¿Tú sientes que la Tierra se mueve? ¿Tú qué No. dices? No, No. ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu sistema de referencia no te permite que terrestre.
¿Está bien o no? No te permite que tú veas la traslación terrestre. Ahora, entonces, ¿qué cosa viene a ser, profesor, mi sistema de referencia? ¿Qué cosa viene a ser, profesor, mi sistema de referencia? Ese sistema de referencia viene a ser netamente... ¿Qué pasa? Ya, ese sistema de referencia viene a ser un observador, ¿sí? Un observador, como ves acá, ¿sí? Un observador y con un reloj. ¿Está bien o no? Chicos, a ver, se me está complicando porque no puedo usar los comandos del mouse. No sé por qué tiene la computadora. Un ratito, voy a cambiar de puerto, ¿ya? Un momento, chicos, hola, hola, estoy acá, sino que como te menciono, están fallando las entradas de los puertos. Ya. Entonces, ese del gobierno. Ya, entonces, este observador con un sistema de coordenadas, ¿sí? Este sistema de coordenadas mide el espacio-tiempo. Este sistema de coordenadas mide el espacio-tiempo. Entonces, si el cuerpo se encuentra acá en el punto A, si el cuerpo se encuentra en el punto A, entonces este vector que va desde el observador se le llama posición. ¿Está bien o no? Ese vector que va desde el observador se le llama ¿qué cosa? Posición. Este viene a ser la posición inicial, que es el A, y cuando el cuerpo llegue al punto B, llega a tener una posición final. ¿Está bien o no? Llega a tener una posición final. Posición inicial en A, posición final en B. ¿Está bien o no? Entonces, si la posición ha cambiado, si la posición ha cambiado, es porque ha cambiado, ¿qué cosa? Mi sistema de referencia. Si la posición ha cambiado, es porque ha cambiado mi sistema de referencia. ¿Qué digo? El cuerpo se ha movido, discúlpame. El cuerpo se ha movido. Ahora, profesor, ¿cómo se mueve el cuerpo? Fácil, pues. Va a depender de dónde a dónde el cuerpo ha cambiado su posición. ¿Y cómo? Ese cómo el cuerpo ha cambiado su posición es o significa la trayectoria. ¿Sí? Esa viene a ser ¿qué cosa? La trayectoria. La trayectoria es la línea imaginaria por donde el cuerpo pasa. La trayectoria es la línea imaginaria por donde el cuerpo va a pasar. ¿Está bien? Por donde el cuerpo pasa. Es la línea imaginaria por donde el cuerpo pasa. Es como cuando tú te vas a la playa, a esa playa de arena, y tú dejas tus huellitas cuando caminas, algo similar a eso. ¿Me entiendes? Algo similar a eso. Esta es la trayectoria. La trayectoria puede ser una línea recta, una línea curva, cualquiera. ¿Sí? La trayectoria puede ser cualquiera. ¿Está bien? Una línea recta o una línea curva, como te mencioné, cualquiera puede ser la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, el recorrido, ¿qué cosa viene a ser el recorrido? ¿Qué cosa viene a ser el recorrido, profesor? El recorrido viene a ser, ¿qué cosa? La medida de la trayectoria.
El recorrido viene a ser, ¿qué cosa? La medida de la trayectoria. ¿Está bien o no? Entonces, esa medida de la trayectoria, ¿sí? Acuérdate bien, el recorrido es la medida de la trayectoria. Este recorrido tiene nombres que son cambiantes. ¿Cómo lo puedo también llamar? Puedo también llamarlo distancia recorrida. O de repente también lo puedo llamar, ¿qué cosa? Lo puedo llamar recorrido, distancia recorrida o espacio, ¿sí? O también lo puedo llamar espacio. ¿Me entiendes o no? ¿Estamos? Ahora, el otro que viene a ser el desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. El desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. ¿Está bien o no? Ese viene a ser el desplazamiento. Al desplazamiento no le importa, no le interesa el sistema de referencia. El desplazamiento solo sabe que va de dónde a dónde, del punto inicial al punto final. Nada más, acuérdate de eso, del punto inicial al punto final. ¿Está bien o no? Ese es el desplazamiento. Ahora, recuerda que el desplazamiento es una cantidad física vectorial. O sea, ¿qué significa que es una cantidad física vectorial, profesor? Significa que el desplazamiento es un vector y tiene módulo, donde el módulo, ¿quién viene a ser? El módulo viene a ser desde el punto inicial hacia el punto final. El módulo viene a ser del punto inicial al punto final. ¿Me entiendes o no? ¿Sí? Y el módulo se le conoce como ¿quién? Como distancia. Al módulo se le conoce como ¿quién? Como distancia. Profesor, ¿pero distancia y distancia recorrida no son lo mismo? No, señores, no son los mismos. Una cosa es distancia y otra cosa es distancia recorrida. ¿Está bien? Una cosa es distancia y otra cosa es distancia recorrida. La distancia es el valor del desplazamiento. ¿Está bien? La distancia es el valor del desplazamiento. ¿Está bien o no? La distancia es el valor del desplazamiento. ¿Sí? Acuérdate de eso, por favor. Hasta ahí, ¿alguna duda, consulta o pregunta? Hasta ahí, con donde vamos, ¿alguna duda, consulta o pregunta, señores? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, si un cuerpo se mueve y vuelve a su misma posición, no tiene desplazamiento, pero sí trayectoria. Exacto, la trayectoria es por donde el cuerpo va a pasar. ¿Sí? Y si pasa por el mismo camino, no hay problema, esa es su trayectoria. Claro, pero no tendría desplazamiento. Es como, por ejemplo, si tú estás sentado en tu sillón, estás cansado luego de haber estudiado tu clase de física, divertida y emocionante clase de física, llegas a tu almuerzo, comes tu tiburón, te sientas y tu mamá te manda al mercado a comprar algunas cosas, ¿no? Te dice, oh, Firulai, anda, cómprame tal cosa, te dice, ¿no? Tú mueves la colita y te vas a comprar, no sé, lo que te estás mandando, ¿no? Entonces, el detalle es de que si tú vas al mercado y regresas y tu mamá te manda de nuevo a comprar, ¿tú qué le vas a decir a tu mamá? Ya, pe vieja, no seas maleada, pe, ¿no? Ya he ido y he regresado. Pero como tu mamá sabe física, porque tu mamá ingresó a la agraria, te dice, oye, pero tú no te has desplazado. ¿Es correcto que te digan que tú no te has desplazado? Porque tú has ido y Sí. has retornado a tu punto inicial. Entonces,
Profesor, ¿me he desplazado? No, señores, no te has desplazado. Lo que tú has hecho, has recorrido, mas no te has desplazado. ¿Me entiendes o no? Mas no te has desplazado. Acuérdate de eso. ¿Eso qué cosa viene a ser? El desplazamiento. ¿Sí? Ese viene a ser el desplazamiento. ¿Está bien? Caballero nomás, tienes que ir de nuevo. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe, todo. Ok. Muy bien. Excelente. Recordemos que el desplazamiento viene a ser la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? El desplazamiento viene a ser la posición final menos la posición inicial. Acuérdate de eso. Ahora, acá hay dos cositas, pero antes de nombrarlas tenemos que saber lo que es, como te había hecho mención, la rapidez y la velocidad. ¿Sí? Una cosa es rapidez y otra cosa es velocidad. ¿Está bien? Una cosa es rapidez y otra cosa es velocidad. La rapidez es el valor de la velocidad. ¿Está bien? La rapidez viene a ser el valor de la velocidad. Si yo digo, el auto se mueve a 50 kilómetros por hora, ¿eso qué cosa viene a ser? Viene a ser rapidez. Pero si yo digo, el auto se mueve a 50 kilómetros por hora hacia la derecha, ¿qué cosa le has dado? Le has dado una Velocidad. dirección. Y al darle una dirección, entonces automáticamente este se convierte en ¿qué cosa? En velocidad. ¿Está bien? Este se convierte en ¿qué cosa? En velocidad. Cuando tiene dirección es velocidad. Cuando es el valor es la rapidez. ¿Está bien? Ahora, acá no te estoy nombrando respecto a la rapidez ni a la velocidad. Lo que te estoy indicando es la rapidez promedio y la velocidad media, que no tienen nada que ver con lo que te he mencionado inicialmente. Profe, pero tienen el mismo nombre. Exacto, tienen el mismo nombre. Pero al ponerle diferente apellido o teniendo apellido ya no son los mismos. ¿Por qué, profesor? Porque la rapidez promedio viene a ser mi recorrido sobre tiempo. ¿Sí? Mi rapidez promedio viene a ser ¿qué cosa? Mi recorrido sobre tiempo. ¿Está bien? Mi recorrido sobre tiempo. Ese viene a ser mi rapidez promedio. ¿Y qué cosa era el recorrido? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué cosa era el recorrido? La medición de la Trayectoria. trayectoria. La medida de la trayectoria. Muy bien. Mi recorrido, ¿sí? Mi recorrido es la medida de la trayectoria. ¿Está bien? Es la medida de la trayectoria. Por lo tanto, la rapidez promedio es, como te acabo de mencionar, recorrido sobre tiempo. ¿Sí? Es el recorrido sobre tiempo. ¿Está bien? Entonces, en cambio, la velocidad media, viene a ser el desplazamiento sobre tiempo. En cambio, la velocidad media viene a ser el desplazamiento sobre ¿qué? Sobre el tiempo. ¿Está bien? El desplazamiento sobre el tiempo. Y el desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. ¿Sí? El desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, luego de eso, señores, sin más cosas que hablar, vamos a lo que es el MRU. ¿Te parece, no? Vamos a lo que es, ¿qué cosa? El MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. No he enfocado tanto acá, no me he enfocado tanto en esta parte, ¿sí? No me he enfocado tanto en esta parte porque de ahí lo vamos a descubrir poco a poco mediante la resolución de los problemas, ¿sí? ¿Cuál es la característica principal de un MRU? Jóvenes, ¿cuál es la característica principal de un MRU? Velocidad constante. Velocidad constante. Muy bien, que la velocidad Velocidad es, ¿qué cosa? Es constante. Esa es la, ¿qué cosa? La característica más importante del MRU. ¿Está bien? Es la característica más importante del MRU. La ecuación del cual nosotros vamos a trabajar es la del Dios ve todo. La ecuación escalar. Distancia es igual a rapidez por el tiempo. ¿Sí? Distancia es igual a rapidez por el tiempo. ¿Está bien? Esa es la ecuación escalar. Ahora, la distancia está en metros, el tiempo en segundos y la rapidez de metros por segundos o también kilómetros por hora. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ahora, cuando pasa de kilómetros por hora a metros por segundo, la rapidez, ¿sí? Cuando pasa de kilómetros por hora a metros por segundo, la rapidez, ahí sí lo tengo que multiplicar por 5/18. ¿Sí? Ahí sí lo tengo que multiplicar por 5/18. ¿Está bien? Y si lo tengo en metros por segundos a kilómetros por hora, ¿por cuánto lo multiplico? Por 10, por 18 quintos, simplemente al revés. ¿Está bien? Simplemente al revés. ¿Está bien? Ahora, abajo te he puesto la ecuación de la posición como para iniciar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo vas a ver cuando hagamos mejor lo que son las gráficas de la cinemática. ¿Sí? Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos la gráfica de la cinemática. Pero a ver, yo te pregunto, hasta ahí todo claro, ¿alguna duda, consulta o pregunta que quieras realizar? Todo claro, profe. Todo claro, muy bien. Excelente. Cuando nosotros nos vamos al MRV, ya aumenta la cantidad de ecuaciones. ¿Y por qué aumenta la cantidad de ecuaciones? ¿Por qué crees que va a aumentar la cantidad de ecuaciones? A ver, ¿cuál es la característica importante en un MRV? Aceleración. La aceleración. O sea, la aceleración, ¿cómo se mantiene? Constante. La aceleración es, ¿qué cosa? Es constante. Y si aparece aceleración, si aparece la aceleración, es porque simplemente va a existir, ¿qué cosa? Un cambio en la velocidad, ¿sí? Va a existir un cambio en la velocidad. Entonces, al cambiar o al variar la velocidad, yo ya uso 4 ecuaciones, ¿sí? Voy a usar estas 4. Profesor, ¿cuándo uso la primera? Cuando no me dé la rapidez final. La segunda, cuando no me dé ni tampoco me piden distancia. La tercera, con el tiempo. Y la cuarta, cuando no me dé ni tampoco me pidan la aceleración.
¿Está bien? En esos casos voy a aplicar lo que te mencionaba. ¿Está bien, no? En esos casos voy a aplicar lo que te he mencionado. Ahora, si tú te das cuenta, en tus tres primeras ecuaciones tienen el famoso más menos. ¿Sí? En las tres primeras ecuaciones tienen el más menos. Ahora, profesor, ¿cuándo uso más o cuándo uso menos? ¿Cuándo uso más o cuándo uso menos? Hablas. En el más menos de las tres primeras ecuaciones, más vas a usar cuando es acelerado. Y menos lo vas a usar cuando es un retardado. ¿Está bien? Más lo usas cuando es acelerado y menos lo vas a usar cuando es un movimiento retardado. ¿Está bien? Ahora, al costado te he puesto las ecuaciones de la posición y la ecuación de la velocidad. Como te dije, te la he puesto para que lo sepas como cultura general. ¿Por qué? Porque ya la próxima semana que veamos gráficas, ahí sí vamos a separar todas ellas y vamos a trabajarlas una por una. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta o pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda para hacer el movimiento de Galileo? Está claro, profesor. Todo bien, profesor. Todo bien. Muy bien, excelente. Ahora, ¿en qué casos vas a aplicar el movimiento de Galileo? ¿En qué casos vas a aplicar el movimiento de Galileo? ¿Alguien ya ha visto este tema de acá? ¿Todavía? ¿En qué caso vamos a aplicar el movimiento de Galileo? A ver, yo te pregunto, ¿es lo mismo que te pidan calcular la distancia en 5 segundos que calcular la distancia en el quinto segundo? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Cuál es la diferencia en esos casos? Porque uno analiza los 5 primeros segundos y el otro solo el instante. A ver, no te escuché bien, ¿cómo dices? Porque uno analiza los 5 primeros segundos y el otro solo el instante, el quinto segundo. Claro, es que el detalle es que, por ejemplo, si tenemos acá, a ver, pasa un segundo, se encuentra acá, pasa otro segundo, se encuentra acá, pasa otro segundo, se encuentra acá. Si yo quiero la distancia en los 3 segundos, es toda esta distancia. Pero si yo quiero la distancia en el tercer segundo, solamente sería este pedacito. ¿Está bien? Por eso a eso se le llama distancias enésimas. ¿Está bien? A eso se le va a llamar distancias, ¿qué cosa? Enésimas. ¿Está bien? Distancia en el tercer segundo, quinto segundo, octavo segundo, en el enésimo segundo. Es por eso que la distancia enésima es igual a la inicial más un medio de la aceleración por 2n menos 1. ¿Sí? Inicial más un medio de la aceleración por 2n menos 1. ¿Está bien? De esa manera se trabaja con el movimiento de Galileo. Ahora, para terminar la parte del tema, de los temas que nos toca trabajar el día de hoy,
vamos a lo que es el movimiento vertical de caída libre. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta o pregunta? ¿Tienen alguna duda, consulta o pregunta, señores? ¿Todo claro? Está claro, ¿Sí? profesor. Seguro, ¿no, muchachos? ¿Todo bien? Entonces, vamos al movimiento de Galileo. ¿En qué consiste el movimiento de Galileo? ¿En qué digo? El movimiento vertical de caída libre. ¿En qué consiste el movimiento vertical de caída libre? Antiguamente, vamos a los años antes de Cristo, estaba mi gran amigo Aristóteles, un gran filósofo en su época, donde había planteado una idea respecto a la caída libre de los cuerpos. ¿Qué había especificado mi gran amigo Aristóteles? Él había dicho que en una caída libre, ¿está bien? Vuelvo a repetir, en una caída libre, importa mucho el peso de los cuerpos. En una caída libre importa mucho el peso de los cuerpos. O sea, el cuerpo más pesado es el que cae primero, el cuerpo más liviano. ¿Está bien? El cuerpo más pesado es el que cae primero. Entonces, eso se pensaba hasta que llegó prácticamente Galileo, que son aproximadamente 2000 años después. ¿Sí? ¿Qué nos dijo o qué estableció Galileo? Galileo establece, ¿qué cosa? ¿Qué cosa establece Galileo? Que en una caída libre el peso de los cuerpos no interesa o simplemente no importa. ¿Está bien? El peso de los cuerpos no va a interesar o no va a importar. ¿Por qué no va a interesar o no va a importar? Porque simplemente el cuerpo cae por la misma acción de la gravedad. ¿Está bien? Por la misma acción de la gravedad. Profe, ¿cómo es eso? No logro entender. Si yo, por ejemplo, suelto a un gordito y a un flaquito desde una misma altura, ambos cuerpos van a caer de forma simultánea. Profesor, pero si yo en la vida real suelto un martillo y una pluma, me doy cuenta claramente que el martillo va a caer primero y la pluma cae después. ¿Por qué sucede eso? Porque es simple, señores. Va a suceder eso porque, por muy bien, Renzo, porque existe la famosa resistencia del aire. ¿Está bien? Porque existe la famosa resistencia del aire. La pluma es un cuerpo liviano, al igual que de repente una bolsa. Entonces, al ser cuerpos livianos, la resistencia del aire se va a presentar con mayor valor. ¿Está bien? La resistencia del aire se va a presentar con mayor valor. ¿Estamos? Entonces, es por ello, como te vuelvo a repetir, que cuando David Scott, en 1900 y tantos, no recuerdo bien el año, cuando llega a la Luna, hace por primera vez el famoso experimento de Galileo. ¿Y qué es lo que realiza? Al realizar el experimento de Galileo, él establece, ¿qué cosa? Que en la Luna, en la Luna, ambos cuerpos caían de forma simultánea. O sea, profesor, ¿qué significa eso? Que si yo soltaba un martillo y una pluma en la Luna, ambos cuerpos caen de forma simultánea. ¿Está bien? Ambos cuerpos van a caer de forma, ¿qué cosa? Simultánea. Profesor, pero ¿por qué se tuvo que esperar cerca de 2000 años para poder entender eso? ¿A qué se debe? Es que, señores,
antiguamente la Iglesia Católica prácticamente imponía sus ideas, ¿sí? La Iglesia Católica imponía sus ideas y una de esas ideas eran las ideas aristotélicas. Entonces, cerca de 2000 años prácticamente hemos visto que la Iglesia, al imponer sus ideas, los científicos en aquella época no sobresalían, porque simplemente tenían miedo de que la Iglesia Católica les haga algo. ¿Está bien? Simplemente tenían miedo que la Iglesia Católica les haga algo. Entonces, para que no tener ningún problema, ninguna relevancia, entonces es por eso que se ponían a un costado, ¿no? Simplemente no opinaban, no decían nada, y cerca de 2000 años la Iglesia estaba prácticamente dominando, ¿sí? Estaba prácticamente dominando las ideas en esa época. Recién Galileo, que fue uno de los principales personajes que se rebelaron contra la Iglesia, propuso, como te acabo de mencionar, eso de ahí. ¿Está bien? Propuso eso de ahí. Ahora, vamos a la parte matemática en esta diapositiva. Sí, vamos a la parte matemática en esta diapositiva. Entonces, nosotros en Caída Libre Jóvenes vamos a trabajar con las ecuaciones vectoriales. En Caída Libre vamos a trabajar nosotros ¿con quién? Con las ecuaciones vectoriales. ¿Está bien? Vamos a trabajar con las ecuaciones vectoriales. Las ecuaciones vectoriales, si tú te das cuenta, son muy similares a la del MRV. Simplemente que acá todas provienen de un vector excepto el tiempo. ¿Sí? Excepto el tiempo. El tiempo es una cantidad física escalar. ¿Está bien? En cambio, las velocidades, la aceleración de la gravedad y el vector altura provienen de una cantidad física vectorial. ¿Está bien? Estas provienen de una cantidad física vectorial. Y porque provienen de una cantidad física vectorial, estas, como te acabo de mencionar, tienen su propio signo. ¿Qué nos dicen los famosos signos vectoriales? Los signos vectoriales me dicen que si apunta hacia arriba es positivo y si apunta hacia abajo es negativo. Profe, pero ¿cómo es esto? No entiendo. El detalle es de que el vector ya viene con su propio signo. ¿Está bien? El vector ya proviene con su propio signo. ¿Está bien o no? Proviene con su propio signo. Si el vector apunta hacia arriba es positivo, si el vector apunta hacia abajo es negativo. ¿Está bien? Si el vector apunta hacia arriba es positivo, si el vector apunta hacia abajo es negativo. Profesor, pero yo en el colegio he aprendido que si el vector apunta hacia arriba, ¿qué digo? Si el cuerpo sube es menos y si el cuerpo baja es más. Acá ya me la están descuadrando, profe. Es que muchachos, como te vuelvo a mencionar, ¿sí? Como te vuelvo a mencionar, acá lo que importa es qué cosa, la dirección. ¿Sí? Acá lo que importa es la dirección. No interesa el movimiento del cuerpo. ¿Sí? Acá no interesa el movimiento del cuerpo. Acá lo que interesa, ¿qué cosa es? La dirección. ¿Está bien? Acá lo que interesa es la dirección. En los comentarios finales tenemos la altura máxima. Tenemos la altura máxima. Tenemos el tiempo de vuelo. La altura máxima es el máximo recorrido cuando el cuerpo asciende. ¿Sí? Es el máximo recorrido cuando el cuerpo asciende. ¿Está bien o no?
Es el máximo recorrido cuando el cuerpo asciende. Y se calcula como v sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. V sub 0 al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Y el tiempo de vuelo es el tiempo en que el cuerpo permanece en el aire. El tiempo que el cuerpo demora en subir más el tiempo que demora en bajar, que se calcula como 2 veces v sub 0 sobre g. Sí, se calcula como 2 veces v sub 0 sobre g. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, normalmente nosotros trabajamos con gravedad igual a 10. Entonces, si el cuerpo sube, su rapidez va a ir disminuyendo, porque cuando el cuerpo sube, su rapidez disminuye, como te he mencionado, ¿sí? Su rapidez va a disminuir de 10 en 10, porque es un movimiento del tipo retardado. ¿Sí? Porque es un movimiento del tipo, ¿qué cosa? Retardado. ¿Está bien? Ahora, si el cuerpo es soltado, la altura de que fue soltada se calcula con un medio de g por t cuadrado. ¿Sí? La altura de que fue soltado se calcula con un medio de ¿qué? De g por el tiempo elevado al cuadrado. Señores, hasta ahí se logró entender. ¿Alguna duda, consulta o pregunta que tengas? Está claro, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna Profesor, duda? disculpe, Dime. ¿me podría repetir eso de la aceleración, sus signos? Porque yo los tengo al revés aquí apuntados, entonces quisiera entender. Exacto, como te dije. Cuando tú tienes esos signos al revés, el detalle es de que tus ecuaciones que tú tienes son ecuaciones escalares. ¿Está bien? Y nosotros, bueno, en mi parte, a mí no me gusta trabajar con ecuaciones escalares. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a usar las ecuaciones vectoriales. Las ecuaciones escalares te limitan mucho. ¿Y a qué me refiero que me limita? Me refiero al hecho de que las ecuaciones escalares la voy a usar ni bien el cuerpo sube o ni bien el cuerpo baja. ¿Te das cuenta? Es por eso que en las ecuaciones escalares tú tienes el famoso más menos. ¿Está bien? En las ecuaciones escalares tú tienes el famoso más menos. Entonces, yo acá te he puesto ecuaciones, como te vuelvo a repetir, ecuaciones vectoriales. ¿Sí? Yo te he puesto acá las ecuaciones vectoriales. ¿Está bien o no? Y en las ecuaciones vectoriales, cada vector viene o proviene con su propio signo. ¿Sí? Cada vector viene o proviene con su propio signo. ¿Está bien o no? Es por eso si el vector apunta hacia arriba es positivo, si el vector apunta hacia abajo es negativo. Estos signos no tienen nada que ver con el movimiento del cuerpo. No tienen nada que ver con el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? No tienen nada que ver con el movimiento del cuerpo. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Hola. Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, consulta o pregunta al resto de jóvenes? Profesor, y en algunos casos de ejercicios de movimiento de caída libre, ¿vamos a tener que usar las magnitudes escalares? Lo puedes trabajar, o sea,
tú puedes trabajar las magnitudes escalares, como tú mismo indicas, no hay ningún problema. El detalle es de que yo te recomiendo para que aprendas y aprendas de forma general, te acostumbres a trabajar con las ecuaciones vectoriales. Ahora, como cuando tú ya tienes más práctica y dominas más esta parte del tema, ya puedes como ir juntándolas, ¿no? Cuando quieres trabajas con las escalares o cuando quieres trabajas con las vectoriales. Va a haber problemas que te conviene o sale más rápido con una ecuación escalar o problemas que salen más rápido con una vectorial. Pero eso va a depender mucho de la práctica que tú generes o la práctica que tú des al tema. Ahora, profesor, yo no quiero practicar mucho, pero quiero que todos los problemas me salgan. Entonces, enfócate en aprender las ecuaciones vectoriales. ¿Sí? Ese es como que estás aprendiendo lo máximo que se puede en el movimiento vertical de caída libre. ¿Sí? Pero, te van a salir todos los problemas. ¿Está bien o no? Con las ecuaciones vectoriales. Ahora, solamente en las ecuaciones vectoriales cada valor va con su signo, excepto el tiempo, porque el tiempo es escalar. En cambio, si yo quiero aplicar algún comentario final, no tiene nada que ver los signos acá. ¿Está bien? En los comentarios finales no colocas los signos, solamente el valor. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta o pregunta que tengan, señores? Todo claro, profe. ¿Todo claro? ¿No hay dudas, amiguitos? ¿No hay consultas? ¿Todo bien, como se dice? ¿Sí? ¿Todo bien? Muchachos, vamos, todos tienen que decirme si se ha entendido o no. Sí, Todo claro profe, entonces. todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a los problemas. ¿Sí? Vamos a tu material, ¿te parece? ¿Sí? Hoy tú has tenido vacaciones 2 días, creo, ¿no? Ya. ¿Has resuelto los problemas restantes de vectores? ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Espero que lo hayan hecho, muchachos. Sí, yo les puse 40 problemas porque la vez pasada me pidieron material y no les subí y dije, pucha, no puedo quedar más con los muchachos que con los cabezones. Entonces ahí te puse 40 problemas. Ya voy a copiar los problemas, por favor. Mientras voy copiando, anda resolviendo. De pasada voy a traer mi agüita, que se me seca la garganta ya. Vamos, señores, todos trabajando. Profe, veo puros vectores en los problemas. Que 20, yo te dije, cuando te enseñé vectores te dije.
interviene mucho la parte vectorial. Sí, interviene mucho la parte vectorial. Por eso en vectores ustedes tienen que ser unos capos de capos. Ya vamos con los 10 primeros. Ya vamos con los 10 primeros. Ahora voy a tomar mi agüita, ahorita vengo. Sí, ponte a resolver, voy a traer mi agüita, pasar voy a los servicios. Ponte a resolver, por favor. Vamos, jóvenes, vamos, trabajando todos. ¿Sí? Trabajando. Ahorita vengo y resuelvo.
Ya, vamos con todo, ¿va? Ya, chicos. Ya vamos con todo, ¿va? Con todo, con todo. La 1, clave. ¿Cómo de repaso? No lo entiendo. D, profe. La D, profe. Está fallando mi puerto USB. Ya, a ver. Me dice, el desplazamiento es un vector. Verdadero, ¿no? Chicos, un ratito, está fallando la entrada. Oh, no. A ver, ¿cómo hacemos? Ya, Profesor, esos ejercicios son de repaso. el repaso. Mira, a ver, a ver, a ver. ¿No son de su material de ustedes? O sea, es el mismo material, pero hay dos partes, una que es avance y otra que es repaso. Y ese problema es del repaso. Uy, caramba. Ya. A ver, voy a tratar de recuperar esto de acá. Pero está bien, profe, avance. Está bien, profesor, siga con el avance. Lo hago nada más entonces. A ver, porque yo a este ciclo repaso. Tienes razón. Pero, ¿es el libro de ustedes mismos o no? Sí, eso igual lo tenemos, profesor. Y entonces avanzo esto, si sobra tiempo, o lo que es lo más probable que sobre, hacemos lo otro, ¿está bien? Ok, profesor. Ya, el desplazamiento es una cantidad física vectorial verdadero, güey. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si el cuerpo recorre esta trayectoria desde el punto A hacia el punto B, entonces el desplazamiento es el vector que va del punto inicial al punto final. Ese es el desplazamiento. ¿Entiendes o no? Ese es el desplazamiento que va del punto inicial al punto final. ¿Está bien? Entonces, el desplazamiento es un vector verdadero, pues. La velocidad media es una cantidad física escalar. Oye, la velocidad media, ¿cómo se calcula? Como desplazamiento entre tiempo. ¿Y será una cantidad física escalar? Falso, es una cantidad, ¿qué cosa? Vectorial. ¿Sí? Entonces, este sería falso. En la otra me dice, en movimiento curvilíneo la velocidad es tangente a la trayectoria. La velocidad sería tangente a la trayectoria. Cuando se refiere a secas velocidad, se refiere a la famosa velocidad instantánea. ¿Sí? Se refiere a la velocidad instantánea. Cuando tú tienes una trayectoria curva,
la velocidad instantánea, porque acá te hablan de velocidad seca nada más, se refiere a la velocidad instantánea, va a ser tangente a la trayectoria. ¿Sí? Por lo tanto sería verdura. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quiénes son correctas? Clave enano. Profe, entonces cuando me hable de velocidad tengo que entender que ya es instantánea, ¿no? Claro, cuando solamente a secas te hablan de velocidad, te hablan de una velocidad instantánea. Alexi me pregunta, ¿velocidad instantánea? A ver, usa un poco tu criterio. Cuando te dicen velocidad instantánea, ¿a qué cosa crees que me refiero? ¿Ah? ¿A qué cosa crees que me refiero cuando me hablo de velocidad instantánea? ¿Ah? La velocidad instantánea, muchachos, es la velocidad en un instante. ¿Sí? Es la velocidad en un instante. ¿Me entiendes o no? O sea, la velocidad en un cierto instante. O sea, el intervalo de tiempo es muy pequeño. Por eso se le llama velocidad instantánea. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. A ver, la 2, ¿cuánto sale? La 2, ¿cuánto sale? La 2, ¿cuánto sale? Enano. Enano. Ya. Casita. Nada. Casita. A ver, para definir el movimiento de una partícula se requiere un sistema de referencia. La primera es verdadero. ¿Está bien? La primera es verdadero. Sí, ¿verdad? Porque recuerda que el movimiento mecánico de un cuerpo se necesita, ¿qué cosa? Un sistema de referencia. En la 2 me dice, la trayectoria de una partícula depende del sistema de referencia. Para no estar en una y en otra, la trayectoria y todos los demás elementos del movimiento van a depender de un sistema de referencia, excepto el desplazamiento. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente, mira, por ejemplo, nos vamos al sistema planetario solar. ¿Está bien? Nos vamos al sistema planetario solar. Tenemos aquí a nuestro astro rey, al Sol. ¿Está bien o no? Y tenemos a la Tierra girando alrededor del Sol. Y acá está la Tierra. Entonces, esta trayectoria de acá es la trayectoria de la Tierra respecto al Sol.
¿sí? Es la trayectoria de la Tierra respecto al Sol. ¿Está bien o no? Ahora, yo tengo que la Tierra tiene un satélite llamado la Luna. Por lo tanto, la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Luna. ¿Y este quién viene a ser? Ese viene a ser la trayectoria de la Luna respecto a la Tierra. ¿Está bien o no? Ahora, ¿cómo crees que va a ser la trayectoria de la Luna, pero respecto al Sol? Va a ser así. Este viene a ser la trayectoria de la Luna, ¿sí? Respecto a quién? Respecto al Sol. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Entonces, la trayectoria depende del observador. La trayectoria depende del sistema de referencia. ¿Tú qué dices? ¿Falso o verdadero? ¿Ah? Eso sería Verdadero. verdadero. Muy bien. Y en la 3, si la partícula cambia de dirección de su movimiento, su rapidez con rapidez constante, la aceleración es cero. O sea, ¿qué significa eso? Si el cuerpo, por ejemplo, está yendo a la derecha con 20 metros por segundo y luego cambia de dirección con 20 metros por segundo. Profesor, pero sigue teniendo el mismo valor, claro. Sigue teniendo el mismo valor, pero lo que cambia es la dirección. Recuerda que la aceleración media se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial por el tiempo. Cuando hay cambio en el valor de la velocidad o en su dirección, automáticamente existe aceleración. Vuelvo a repetir, cuando hay cambios en el valor de la velocidad o en su dirección, automáticamente hay aceleración. Si la velocidad es constante en valor y también en dirección, la aceleración es nula. Por lo tanto, jóvenes, falso, porque ya cambió de dirección. Por lo tanto, ¿quiénes son correctas? 1 y 2. ¿Está bien? Clave, casita. ¿Entendió hasta ahí, jóvenes, futuros del Perú? ¿Sí? ¿Se logró entender? Muy bien. A ver, vamos con la 3. ¿Cuánto sale? La 3, ¿cuánto sale? Vamos. ¿Puedo repetir la tercera, la anterior, por favor? ¿Cómo dices? Voy a repetir la tercera, la anterior. En la tercera, como te vuelvo a repetir, si existe cambios o variación en el valor de la velocidad o en la dirección, automáticamente existe aceleración. Ahora, si la velocidad es constante en valor y en dirección, entonces la aceleración vale cero. ¿Ahora sí se entendió, mi estimado? Ahora sí, profe, gracias. Excelente. Vamos con esta. Disculpe, pero por ejemplo en MRV es lineal y a veces cambia de dirección y ahí no hay aceleración. A ver, ¿cómo dices? En el MRV. No, sin EV, o sea, solamente variado, movimiento rectilíneo. A veces cambia de dirección en el eje X y no hay aceleración ahí. Como que no hay aceleración. El MRV no es un movimiento acelerado.
En el movimiento rectilíneo. Claro, el MRV, ¿MRV o MRU? MRU. MRU. Ya, pero como te dije, yo te había mencionado que el MRU tiene una característica importante, que la velocidad es constante. Y cuando me refiero a velocidad, me refiero a valor más dirección. En un MRU, la dirección de la velocidad no puede cambiar. ¿Me entiendes, González? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si me dan un problema de MRU, simplemente por la dirección marcaría que hay aceleración. O sea, si me pone como una alternativa de que aceleración 0 por ser MRU, me tienen que afirmar la dirección y la velocidad y el valor, perdón. Ya. A ver, en todo movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU, la velocidad se mantiene constante y no existe aceleración. O sea, en un problema con MRU, el cuerpo tiene su velocidad, no cambia su valor, ni tampoco cambia su dirección. Es por eso que es movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante. No hay aceleración. Ahora, si tú observas que un cuerpo se mueve con 20 metros por segundo a la derecha, choca, rebota con 20 metros por segundo a la izquierda, esto ya no es un MRU. ¿Y por qué ya no es un MRU? Porque ya cambió de dirección. ¿Me entiendes o no? Ya cambió de dirección. Profesor, pero el valor no cambia. Está bien, el valor no cambia. La rapidez es constante, más no la velocidad. Profesor, ¿cómo así? Por ejemplo, en un MSU, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. El valor no cambia. O cambia. El valor no va a cambiar. Pero esto no es un MRU. Este es un MSU. Porque el MSU te dice que la rapidez es constante. En cambio, el MRU te dice la velocidad es constante. Y cuando me refiero a velocidad, me refiero al valor y también a la dirección. ¿Ahora sí se entendió? Claro, sí. Pero, por ejemplo, si ese móvil llega a reposo y luego cambia de dirección, Ya. también, o sea, por cambiar de dirección lo voy a considerar que tiene aceleración, que no es un MCU. A ver, tú me dices, cuando en trayectorias circunferenciales te refieres. No, solo al MRU. O sea, si llega a reposo y solo por el hecho de que llega a reposo y cambia de dirección, ya no lo considero aceleración nula, sino que tiene aceleración. Pero el detalle es de que un MRU no puede llegar al reposo, pues. Porque el MRU tiene velocidad y esa velocidad ya no va a cambiar. Sí, cierto. Sí, profesor, ya entendí. ¿Ya entendiste? ¿Sí? Ahora, el cuerpo puede llegar a una rapidez cero cuando es un MRV. Ahora, si yo tengo un auto que inicia su movimiento, cuando el cuerpo inicia su movimiento, aplica MRV, aplica aceleración. Ahora, cuando el cuerpo ya tiene su velocidad constante, aplica MRU. ¿Me entiendes? Pero cuando apenas la velocidad cambie en valor o en dirección, automáticamente existe una aceleración de forma automática. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, no hay problema, chicos, no hay problema. Todas sus dudas van a ser despejadas. ¿Sí? Ya, a ver, la 3. Me dice, un bote navega en aguas tranquilas durante 8 segundos con una rapidez de 5 metros por segundo hacia el sur.
Luego se dirige hacia el este con una rapidez de 3 durante 10 segundos. La magnitud y dirección del desplazamiento en metros y grados son respectivamente, me dice, ¿no? A ver. Primero, los puntos cardinales. No sé. ¿Está bien? No sé. Norte, oeste, sur y este. Primero se mueve con 5 metros por segundo. Un tiempo de 8 segundos. Entonces, si su rapidez es 5 y su tiempo es 8, ¿cuánto ha recorrido? ¿Ah? Recuerda que el recorrido es la 40. rapidez por el tiempo. 40 metros. 40 metros. Muy bien. Sería 40 metros 40. hacia el sur. Su madre, parece mi columna vertebral, oye, pata. A ver, 40 metros hacia el sur. ¿Está bien o no? ¿Sí? Y ahora, ojo, acá partí en A, y luego me dice que me muevo con 3 metros por segundo durante 10 segundos, hacia el este, o sea, a la derecha. ¿Y cuánto sería el recorrido? 30 metros, ¿no? Y llega acá al punto B. Me piden la magnitud del desplazamiento, o sea, la distancia, el valor. El desplazamiento va del punto inicial al punto final. Oye, cabezón, cabezona, yo te pregunto, oye, ¿el valor del desplazamiento cuánto vale? Si acá tú tienes tu recto, aplicas un pitagorazo. ¿Sí o no, señorita? ¿Sí o no? Entonces, muy bien, 3K, 4K, 5K. Entonces, ese valor del desplazamiento vale 50 metros. Profesor, y ahora quiero la dirección. ¿Qué cosa era la dirección? ¿Se acuerdan, mis estimados alumnos? Mis estimados cabezones, ¿se acuerdan o no se acuerdan qué cosa era la dirección? El ángulo, muy bien. Pero el ángulo respecto a quién? Respecto al horizontal. Siempre agarran la colita y de la colita trazo el horizontal. Profesor, ahí está mi eje X y la dirección, todo ese viene a ser la dirección. Todo ese A. Entonces, jóvenes, señor, señorita, yo sé que este vale 37 grados y el 53. Por lo tanto, muchachos, muchachas, la dirección sería 270 más 37, porque es 3 cuartos, más 37, sería 307 grados. Clave, dale duro. Dale duro, dale duro. ¿A quién? ¿A quién le vas a dar duro, hijo? Al estudio. Al estudio, Obviamente. profe. Claro, al estudio. Muy bien. Excelente. Chicos, Profesor. ¿se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Profesor, Dime. ¿por qué la flechita de 40 metros apunta hacia arriba? Si dice que va al sur, ¿no sería para abajo? A ver, no te entiendo bien. ¿Cómo dices? ¿Por qué la flechita de 40 metros va hacia arriba? Si dice que va al sur, ¿no sería la dirección para No, yo abajo? no estoy diciendo que va hacia arriba, hija. Este es un aspa. Acá comencé y acá terminé. O sea, si tú quieres verlo como flechitas, iría primero hacia abajo y luego a la derecha. Simplemente el punto inicial lo he puesto como aspa, nada más.
Ah, ya, profesor, gracias. Y luego va hacia el este. ¿Ahora sí? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien, cabezones, muy bien, excelente. A ver, vamos con la 4. ¿Cuánto sale la 4? Vamos, tú puedes. You can do it. You can do it. A lo máximo, pe English. ¿Sí o no? A ver, vamos, la 4. ¿Cuánto sale? ¿Listo? A ver, nos dicen en la 4. Un auto parte rumbo hacia el norte y en 2 horas recorre 100 kilómetros. Parte al norte. Recorre 100 kilómetros ¿en cuánto tiempo? En 2 horas. ¿Sí? Está partiendo hacia el norte. Acá en mi punto A. Luego va hacia el este y dice que recorre 120 kilómetros en 3 horas. ¿Está bien? Y me piden calcular la velocidad media, cabezones. Entonces, yo os pregunto y os digo, ¿cómo se calcula la velocidad? A ver, hasta latín se habla de causa, lo máximo. ¿Cómo se calcula la velocidad media? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, desplazamiento. Desplazamiento sobre tiempo. Cuidado, cuidado. Ahora, ¿el desplazamiento cómo va? Fácil del punto inicial al punto final. Ese es el desplazamiento. ¿Está bien o no? Ese es el desplazamiento. Entonces, desplazamiento, ¿cómo sería? El desplazamiento que si tú quieres lo descompones porque lo vas a representar como un vector y dices a la derecha y hacia arriba. 120 a la derecha y 100 hacia arriba y este se va. Por lo tanto, la velocidad media, mis estimados cabezones, sería 120i más 100j. ¿Cierto o no es cierto? Eso ya lo hemos practicado la semana pasada. Hasta por la pura que hemos practicado eso. ¿Cierto? ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto vale? 2 horas más 3 horas. Por lo tanto, mis estimados alumnos, sería sobre 5, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad media sería 24i más 20j. Clave, señores. Clave, draw, clave, draw. ¿Se entendió, señores, hasta ahí? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Sí o no? ¿Qué tú sabes, Fede? Tú sabes, la agraria. Muy bien, jóvenes. Vamos a tomarnos un break. Sí, vamos a tomarnos un break de 10 minutos. Y retomamos. Los que desean seguir practicando vayan avanzando en la resolución de los problemas. ¿Sí? El resto, si no, vaya al baño, mojarse la cara un poco, de repente a comer alguna fruta para poder continuar y llegar a este problema número 20. ¿Sí, señores? ¿Está bien?
Nos vemos en un rato, señores. Gracias. Profesor, les voy a poner un video.